Hola y bienvenidos a una nueva edición de tu canal favorito, Historias de Fonendoscopio. Hoy hablaremos de qué encuentro en la autopsia de un paciente que ha muerto por COVID-19. Disfrútenlo. A estas alturas hay demasiada información, la saturación es severa, la evidencia científica a veces parece contradecirse respecto a mecanismos de fisiopatología como de tratamiento. Y esto ha dado pie para que teorías conspirativas empiecen a llenar la cabeza de muchas personas. Por eso el tema de hoy es algo tangible, objetivo, evidente, que lo tienes ahí justo enfrente tuyo, y es el tema de las autopsias. Cuando se encuentran pruebas en una autopsia, ya no estamos polemizando o haciendo hipótesis sobre mecanismos que funcionan en el papel o en vitrio o en animales, sino lo que pasó a un ser humano como tú o como yo. Y precisamente encontrando dos artículos que llamaron la atención dentro de los pocos que hay, o sea, pocos en poca cantidad, no hay muchos reportes de hallazgos de autopsias, y es algo que quiero compartirles para hoy. Bien, empecemos. En 12 casos, sumados de estos dos artículos que estamos revisando, la principal causa de muerte definitivamente fue a nivel pulmonar, y en el número 1 están fenómenos embólicos, coágulos que se evidenciaban con la disección del parénquima pulmonar, trombos que estaban allí en los vasos pulmonares, arterias, venas. Pero también había otro fenómeno. Para los que no murieron por embolia pulmonar, se encontró una severa inflamación de los pulmones, tanto del parénquima como de los alvéolos, que es algo que se encuentra muy típico en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En estos casos los pulmones estaban húmedos y pesados. Recuerden que se han encontrado de manera hipotética aumento del peso pulmonar en escanografías, pero aquí ya era evidente con la báscula. Haz de cuenta que es como mojar una esponja y ponerla en la mesa, así, de húmedo y aumento de peso. Las superficies del pulmón a menudo tenían un patrón parcheado por zonas, por áreas, zonas pálidas que alternan con áreas de hipercapilarización, y un color muy típico que es el color azul rojizo, ligeramente prominente y firme por partes. Esto, que ya se conoce, que ya se ha encontrado mucho antes, es indicativo de zonas en donde hubo marcada inflamación con disfunción endotelial, que se puede ver también al microscopio cuando hacen las preparaciones para la histología. Cuando miran las rebanadas de los pulmones bajo el microscopio, encuentran el clásico daño alveolar difuso. Específicamente vieron la formación de membranas hialinas y pequeños coágulos en los capilares, y que estaban repletos de glóbulos rojos y otros hallazgos inflamatorios. Todos estos hallazgos clásicos del SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda. También encontraron linfocitos infiltrados en estas áreas de lesión tisular. Esto se ajusta a la clásica formación del patrón de vidrio esmerilado que se puede encontrar en las distintas imágenes diagnósticas. También observaron la faringe en estos pacientes. El revestimiento de la garganta o la mucosa estaba bastante hiperémico, rojo, lo que significa clásica infección a nivel viral. A nivel de histología de microscopio, bastantes linfocitos. Por otro lado, también se encontró que en un paciente tenía infiltrado linfocitario a nivel de músculo cardíaco, es decir, tuvo una miocarditis viral por coronavirus. Se encontró además muchos coágulos sanguíneos grandes desde el tórax hasta la cabeza, no solamente a nivel cardiopulmonar. Y un tercio también tenían émbolos o trombos a nivel abdominal y en menor cantidad en extremidades. La inmensa mayoría, como les digo, murieron de inflamación intensa, clásico síntoma del SDRA. También se ha encontrado que más o menos un tercio de estos pacientes se encuentran con trombos a nivel cerebral. Ya se ha descrito en otros estudios fenómenos de ACV asociados con el coronavirus.
se encontró además que más de la mitad de los casos tenían microcoágulos. Ya se ha descrito que no solamente el coronavirus trata de coágulos grandes que taponan una arteria, que taponan el vascular pulmonar o de cabeza, sino que se quedan incrustados en pequeños vasos a manera severa en todo el cuerpo. Y otra cosa que se encontró muy interesante es que definitivamente esto se asoció con elevación de los niveles del dímero D por encima de 1000 microgramos cuando pues el paciente aún estaba en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué está pasando esto? Es probable que sea una combinación de varios factores. Tiene que ver especialmente con la regulación de una manera patológica vinculado al receptor AC2 en los alvéolos pulmonares, con un cambio posterior hacia tener más angiotensina 2 en los pulmones y menos angiotensina 1, 7 y 1 y 9, que es lo que normalmente se espera en un pulmón sano. Cuando esto pasa, esto conduce a más tormentas de citoquinas con más inflamación, más construcción de las arterias pulmonares y más coágulos que se desarrollan. Esto a su vez conduce a una mayor disfunción endotelial en los capilares que rodean los alvéolos. Además, existe evidencia de que el virus se une a los receptores AC2 de esas células endoteliales que recubren los capilares, lo que propaga aún más la inflamación y la coagulación. Y en la tormenta de citoquinas que se desarrolla ahí, un receptor llamado RANTES, no un receptor, sino una quimiosina, sino el receptor CCR5 de los linfocitos CD4 y CD8, y esto hace que esos linfocitos se infiltren en áreas de inflamación, que es lo que se encuentra en las autopsias, y al hacerlo contribuye aún más la reacción inflamatoria. Es por eso que estamos viendo niveles bajos de linfocitos CD4 y CD8 en el COVID grave. El daño endotelial también puede conducir al desarrollo de anticuerpos antifosfolípidos, y estos anticuerpos son malos porque desencadenan la formación de coágulos sanguíneos. Es por eso que los pacientes que tienen coágulos en el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tienen más factores de riesgo para complicación y definitivamente necesitan anticoaguloterapia. Además, 11 de estos 12 pacientes de este estudio tenían enfermedad cardíaca subyacente y eran obesos. Estos son factores de riesgo conocidos no solo para enfermedad cardiovascular, sino también factores de riesgo conocidos para la disfunción endotelial, y son factores de riesgo conocidos para el coronavirus. Por lo tanto, las conclusiones principales de los hallazgos de estos estudios son que la mayoría de las personas que mueren de COVID es principalmente a nivel pulmonar, ya sea relacionado con inflamación o con coágulos en sangre. ¿Qué más he encontrado en otros reportes? Resultados similares desde otra óptica. Por ejemplo, en pacientes que fallecieron por insuficiencia respiratoria asociada con COVID-19 o con influenza, es decir, una comparación. El patrón histológico en el pulmón, en el parénquima y a nivel alveolar representan un daño difuso con infiltración perivascular de células T. Los pulmones de los pacientes con COVID-19 también mostraron características vasculares distintas que consisten en lesiones endoteliales severas asociadas con la presencia de virus intracelular y membranas celulares alteradas, es decir, evidenció que el virus, el COVID-19, estaba infiltrado en células alveolares, es decir, no hay definitivamente otra manera de negar de que este virus está asociado a todas estas cadenas nefastas que hemos estado hablando. El análisis histológico de los vasos pulmonares en pacientes con COVID-19 mostró trombosis generalizada con microangiopatía. Los microtrombos, que hemos estado nombrando antes, capilares alveolares encontrados en capilares alveolares, fueron 9 veces más prevalentes en pacientes con COVID-19 respecto a pacientes de influenza. En los pulmones de pacientes con COVID-19, la cantidad de crecimiento de vasos nuevos es predominantemente a través de un mecanismo de angiogénesis intususceptiva, el cual fue 3 veces mayor que en los pulmones de los pacientes con influenza. En esta pequeña serie, la angiogénesis vascular distinguió la patobiología pulmonar del COVID-19 de la infección por virus de la gripe, es decir, de otras influencias.
La universalidad y las implicaciones clínicas de nuestras observaciones requieren más investigaciones. Es decir, se requieren más estudios para ver por qué es tan diferente la infección por coronavirus, por COVID-19 respecto al H1N1, por ejemplo. Pero de lo que sí se concluye este pequeño video es que la evidencia tangible y objetiva de que el virus está implicado en toda la cadena de síndrome de dificultad respiratoria aguda es completamente innegable. Bueno, espero que hayan disfrutado este corto video y nos vemos en una próxima edición. Recuerda darle like y suscribirse. Hasta la próxima.